Somos NotiSuper, la noticia viva. Originamos desde nuestros centros de producción en Bogotá, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en México y en otras partes del mundo. Para los 5 continentes, Europa, América, Asia, África y Oceanía. Porque somos NotiSuper, la noticia viva, y estamos en todas las redes. Hoy es el Día del Periodista. Ya ayer les habíamos comentado que hoy se celebraba el Día del Periodista. Hemos hablado ayer hicimos un programa dedicado al periodismo con base en todo lo que se viene diciendo del periodismo, tanto en Colombia como en el mundo. En Colombia, infortunadamente, pues no podemos decir que estamos en las mejores condiciones porque inclusive la Fundación para la Libertad de Expresión dice que en Colombia cada día está más golpeada la libertad de expresión. Manuel y Iñaki es de Europa, Manuel desde las goteras de Bogotá. Estamos acá diciéndoles, primero que todo, Manuel, feliz Día del Periodista. Iñaki, un feliz Día del Periodista, que ahora nos va a contar porque nosotros pensamos que solamente aquí en Colombia, en otras partes también se celebra el Día del Periodista. Iñaki después nos va a decir, no vamos a adelantar nada, Iñaki, todavía. Pero bueno, nosotros hemos considerado que uno de los periodistas más importantes que ha tenido Colombia ha sido Javier Darío Restrepo. Javier Darío Restrepo es el padre de la ética, es el hombre que ha luchado porque el periodismo se ejerza de verdad, como debe ser, con ética y además con excelencia. Pues bien, muy poca gente sabe de quién era Javier Darío en la intimidad. Javier Darío estaba en las pantallas, estaba en los medios, estaba en la radio, estaba en los periódicos, etc. Pero muy poca gente conoce lo que fue Javier Darío realmente. Yo quisiera que tanto Iñaki como Manuel, que tuvieron una oportunidad también como yo de conocerlo y de dialogar con él y de ser amigos, pues hablemos un poco de él porque les vamos a mostrar también lo que es la vida de un hombre dedicado al periodismo, que tiene que sacrificar familia, tiene muchas cosas, pero este hombre realmente tiene unas dimensiones que vale la pena que todos los periodistas la conozcamos y que la comunidad también aprenda a valorarlo porque él dedicó su vida a esto. Manuel, por ejemplo, Manuel, cuéntenos algo y Iñaki también, porque Iñaki estuvo con él al lado, como dice, compañero de pupitre. Sí, Gabriel, gracias, Iñaki. Desde España, tuviste la oportunidad, el privilegio de compartir, como lo acaba de anotar Gabriel, de compartir pupitre con Javier Darío Restrepo. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues sí, un saludo a Gabriel, a Manuel, a todos nuestros seguidores. Tuvimos la oportunidad por allá por el año 95, tal vez sería 96. Yo empecé a trabajar en Radio Contacto y allí en las mañanas tuvimos la oportunidad magnífica de contar con Javier Darío Restrepo como comentarista de la actualidad. Lo primero que llama la atención era su paz interior. Era un hombre que en cuanto llegaba a una sala de redacción, a una cabina de radio, a un plato de televisión, se sentía ese aura de paz. Era un maestro
y sin ninguna ínfula, simplemente era así. Cuando teníamos temas espinosos en la emisora para abordar, siempre tenía él esa medida exacta para dar su opinión y darle el contexto a la noticia que al final permitía que ésta se entendiese mucho mejor sin ningún tipo de sesgo y sin ningún tipo de sectarismo. Pero como alcancé a mencionar ayer, yo creo que las lecciones más grandes nos las daba cuando estábamos fuera del micrófono y se hacía ese análisis ya un poco más en la distancia, cuando se enfriaba la noticia y él entraba a hacer el análisis de lo que había sucedido y de lo que esto implicaba. Y era ahí donde todos aprendíamos. Y ahí aprendimos ética, ahí aprendimos lógicamente lo que es ser un redactor, aprendimos las implicaciones y las responsabilidades que tiene esta profesión, porque a mucha gente se le olvida. Y él en el documental que hoy se verá en Colombia a través de la red Zoom, lo expone claramente. No hay que dejarse llevar por la imagen y por el reconocimiento, y que la humildad juega un papel muy importante, y que la ética al final no es otra cosa más que buscar ese bien que hay dentro de uno y explotarlo lo mejor posible. Manuel. Aquí. Sí, Manuel. Manuel no tiene audio. Bueno, hemos invitado también a un gran periodista colombiano que se llama Javier Ayala, muy conocido por todas las personas. Uno habla de Javier y todo el mundo dice, yo lo conozco. En fin, pues Javier va a estar también con nosotros. En un momentico lo tendremos acá. Pero entre tanto, Manuel iba a decir algo sobre Javier Darío. Sí, Gabriel, gracias. A propósito de lo que acaba de mencionar Iñaki, la experiencia directa que tuvo compartiendo pupitre, como lo dijiste, con Javier Darío Restrepo, en el documental que tenemos incluido en este programa, Gabriel, si lo podemos presentar enseguida o más adelante, encontramos en la intimidad del hogar de Javier Darío Restrepo una evidencia, una cátedra magistral que nos enseña cómo ser humano, cómo ser esposo, cómo ser padre. Que es algo bien difícil para un periodista conjugar las dos cosas, ¿no? Miremos a... Okay. Vivir con un periodista es como vivir con un perro cazador. ¿Los has visto? Se te echan al lado con los ojos entrecerrados y moviendo apenas la cola para espantar alguna mosca. De repente, sin un motivo aparente, endereza las orejas, levanta el hocico como olfateando el viento y comienzas a oír un ronroneo que le viene de dentro, como si un motor se hubiera puesto en marcha. Después, no intentes detenerlo. Aunque esté lloviendo, aunque la noche sea oscura, nada de eso le importará porque saldrá con su vida y su instinto puesto sobre solo un objetivo, su presa. En el seminario se organizaron unas olimpiadas en que había muchas disciplinas distintas. Entonces toda la gente iba tratando de informarse sobre los resultados hasta que a algún compañero se le ocurrió: ¿por qué no hacemos un periódico mural en que reunamos todas las informaciones sobre las olimpiadas? Fijamos en una pared y luego, como gran originalidad, le dimos a esas hojas el nombre de La Bagatela. Para mí fue una verdadera sorpresa ver que todo mundo se vino a leer esas hojas. Nunca en mi vida había imaginado que un escrito mío pudiera ser útil para tanta gente.
Eso me causó un inmenso asombro y todavía me lo causa. Hemos tenido la oportunidad de estar mucho en Jericó, que fue en donde él nació. Es un pueblo muy lindo que yo quiero mucho, de hecho. Y los abuelos eran una pareja muy humilde, una pareja muy trabajadora. Mi abuelo era carpintero, era como el carpintero estrella de Jericó, y mi abuela era costurera. Mi infancia como muy tranquila, muy normal. No estuvo perturbada por acontecimientos distintos de la permanente lucha de mis padres contra la pobreza, particularmente los días en que a papá no le pagaban. Entonces cundía la angustia. En eso tengo una imagen que mi papá nos cuenta muchas veces de momentos en que no había que comer y mi abuelita con plátano hacía todo, hacía sopa, hacía seco, hacía postre. Mis padres, Ramón e Inés. Otra vez con las dos hijas. Y estos los hermanos. Fuimos 9. Mi abuela era muy estricta, de alguna manera, porque eran 9 hermanitos más. A pesar de todo, siempre tuve la educación porque fue una consigna de mis padres. Aquí en esta casa puede faltar todo menos la educación. Mi papá fue muy estudioso, siempre fue como muy juicioso, de alguna manera apoyó también la educación del resto de hermanitos hasta donde sé. Javier es de las personas que cree que hay que investigar, obviamente a fondo, ¿sí? Y tomar varias posiciones, porque nada es negro y nada es blanco completamente, sino todos somos como una mezcla. Cuando los papás les preguntan cuál de los hijos quiere más, siempre responden con una mentira. A todos los quiero por igual. No, a cada uno se le quiere de distinta manera, porque ellos tienen su individualidad. Lo mismo pasa con los libros. Tal vez habría que decir algo especial, lo mismo que los papás, con el más chiquito de todos, con el que acaba de nacer. Este acaba de nacer. Entonces tengo muchos motivos de afecto. Pero el primero de todos, que es Puebla para el pueblo, pues ese es el primogénito. Pero cada uno tiene su propia historia. Este es el que más ediciones ha tenido, Ética para Periodistas. Va por su 4ª edición y es un libro que curiosamente me lo encuentro en casi todos los países donde llego. Siempre hay alguien que llega con el libro para que se lo autografíe. Hasta ahora se contabilizan 28. El número 29 es el que tengo ahora antes de entrar en prensa y que te contaba que demoré casi 4 años escribiéndolo. Pues Javier está considerado como el decano de periodismo ético, ¿no? A nivel nacional. Y pues obviamente eso implica que él maneja la información de una manera muy cuidadosa y pues muy profesional, mirando todos los puntos de vista. Los viejos manuales de periodismo de televisión, periodismo informativo, y hay un curioso manual también de periodismo ruso, de televisión en Rusia. Uno vive como periodista en la misma medida en que tiene preguntas y dudas. Si dejas de dudar, si dejas de preguntar y si dejas de investigar, significa que te volviste un fósil. Hay muchas cosas que pueden describir a mi papá como periodista. Uno, un rigor enorme y una disciplina gigante. Un poco el compromiso profundo de sacar cualquier tarea, sea hacer una crónica, sea hacer una noticia, sea responderle a un lector cuando era defensor del lector, de la manera más rigurosa posible. El propósito de vida yo creo que ha sido siempre comunicar. Yo entiendo comunicar como dar parte de uno a los otros. Y dar parte de uno no solo a un otro determinado, sino a todo el que quiera apoderarse de eso. Una vez que está terminado el texto,
viene una parte bastante complicada. Y es que muchas veces yo no entiendo lo que he escrito. Entonces pierdo una cantidad de tiempo tratando de deletrear mis textos. Primero porque la letra mía es espantosa. Y luego porque muchas veces en el acto mismo de crear un texto, el entusiasmo hace que uno se precipite y que quiera ir escribiendo las ideas y las escribe con tanta rapidez que después no sabe qué fue lo que significó esta rayita o este puntico. Entonces pongo los textos aquí y ya me quedamos más de 70 años escribiendo. Sí. La tarea comienza recolectando información. Esos textos pasan a este cuaderno. Entonces ya se piensa en pasar a un plan y ya con esos pasos previos ya se comienza a escribir. Los periodistas estamos como en el centro de la escena. No porque seamos lo más importante, sino los que somos más vistos. Pero a veces le pasa al periodista que piensa que eso se debe a su importancia intrínseca. Por eso llega a sentirse que es más entre mucha gente. Un buen periodista es alguien que ha logrado controlar eso. Un mal periodista es el que se mueve estimulado por su vanidad. Últimamente descubrí un programita que hay, una aplicación, en que yo leo el texto y el aparato lo va escribiendo. Lo que pasa es que es como una especie de secretaria sorda. Yo leo unas cosas cuando de pronto miro y ha oído otras. Y yo comprendo mucho a los sordos, porque a mí me pasa con mucha frecuencia eso. Me dicen las cosas y yo entiendo otras. Sí. Ahora que pongo todo esto por escrito, caigo en la cuenta de que ese hecho, al parecer tan sencillo, de viajar como enviado especial a la guerra de Nicaragua, era para mí mucho más complicado de lo que parecía. En primer lugar, aparecías tú, y ese dolor de esa ruptura transitoria de dejarte. Después apareció el miedo a morir. Una de esas ocasiones fue cuando estuve en Argentina durante la guerra de las Malvinas. De alguna forma tengo como unas imágenes en la cabeza de estar sentadas, porque siempre veíamos el noticiero con mi papá y mi mamá, siempre con mi hermana. Estábamos ahí pendientes. Y me acuerdo mucho de mi mamá mirando las imágenes y diciéndome, mire, ahí está su papá. Llegó un momento allá en que hubo un incidente en la Plaza Mayo, en que me cercó una multitud porque se dieron cuenta de que era colombiano, y ese día Colombia prácticamente había sido puesta como el Caín de América. Eso era lo que decían las pintas en las paredes. En ese momento yo me acuerdo que estaba muy cerquita del televisor cuando de pronto veo pasar a mi papá con una banderita blanca en medio como de un cruce de fuego muy tenaz. Mi hija mayor vio eso y rompió en llanto ahí frente al televisor. A mi papito lo van a matar, a mi papito lo van a matar. Siento que mi mamá de alguna manera mantuvo el control, pero pues para mí era evidente la escena, que mi papá estaba en medio de fuego cruzado. Todos esos hechos acumulados me daban la versión de la angustia que se ocasionaba en la familia cada que salía. Hoy lo veo de una manera muy distinta como de pronto lo veía en ese momento. En ese momento es perder a mi papá y mi papá se va a morir. Trataba de ser muy discreto con ellos. Desde luego, de ninguna manera huí de la responsabilidad que tenía como periodista, que por alguna razón que todavía no entiendo, siempre que sonaban tiros en alguna parte, me mandaban a que cubriera los tiros y las guerras que había en otras partes. Esto lo escribí como corresponsal de la guerra no declarada de El Salvador. Yo estuve viajando mucho al Salvador siguiendo
todo el proceso histórico de allá. Esto es para el tiempo. Acabo de escribir para el periódico El Heraldo mi columna sobre este mismo tema. Y me sentía esta mañana escribiendo la columna como si estuviera escribiendo algo nuevo. Mira, en el 1970, hace 44 años, estaba escribiendo sobre el mismo maldito tema. Los dos sentidos de su vida, tanto el personal como el profesional, los mantiene fusionados todo el tiempo. O sea, realmente no veo que haya una diferencia así. ¿Usted está haciendo censura de fotos? Sí. Sí, estas no valen la pena. Muestre a ver cuáles son las que dice que no vale la pena. Este es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tito? Sí. Uy, pero estaba jovencísimo. La clave de ese balance es algo que mi papá siempre ha aprendido, y es que ser un buen periodista es ser una buena persona. Y eso solo lo puedes hacer si, además de ser un buen profesional, pues eres un miembro de la familia que ahí está dando y está aprendiendo todo. No. Le mostramos esta foto a Tito y queda con complejo. No, pues claro. Sí, mira, que se ve decente. Allí aprendí que los periodistas no necesitamos desdoblarnos, sino que siempre debemos tener un corazón abierto para unos y para otros, tanto para los hijos y la familia, como para los lectores, oyentes o televidentes que eventualmente podamos tener. La relación de mi papá con mi mamá, pienso que fue muy tranquila. Es decir, vivimos 34 años hasta que ella murió, y en esos 34 años todo fue de una gran tranquilidad, que es lo que las niñas recuerdan. Pero además algo que me impresiona todavía cuando lo pienso es como de total apoyo. Mi papá es muy positivo, mi mamá era mucho más realista. De alguna forma, entonces siempre hubo allí como un equilibrio. Eran muy distintos, pero pues querían mucho. Tanto ella como yo pensábamos que más importante que las emociones personales era mantener un hogar que pudiera ser un hogar sano y feliz para las niñas. Todos me ven aquí en este apartamento solo. Sin embargo, yo nunca me siento solo. Primero por la compañía de todos esos amigos, los libros. Y luego porque ellas están pendientes de todos los detalles, de todas mis necesidades, están viniendo constantemente. De modo que es una relación que se ha venido a consolidar después de la muerte de Gloria. Las dos hijas, el nieto, formamos una familia que cabe en un taxi. Y así ha pasado. Él habla mucho de Emilio, su nieto, nos cuenta pues las hazañas, ¿verdad? De lo que ha hecho Emilio, de lo que ha leído. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Dice que vamos a hacer tarea juntos. Entonces, ¿cuál tarea hacemos? Ya Emilio vino a cambiar las cosas. Gloria y yo nos volvimos de una tremenda irresponsabilidad, porque disfrutamos el amor irresponsable de los abuelos. ¿Yo leo? Te lees este primer párrafo. Luego lo comentamos y yo te leo el resto. Y volvemos a comentar. Se ha mantenido allí una relación de nieto a abuelo en la que nos hemos enriquecido mutuamente. Claro, vocalizando como para un abuelo sordo. Bueno, el gran invento de nuestro tiempo. Los niños estaban obstinados. ¿Qué es obstinados? Obstinados, gente con voluntad muy fuerte, es decir, querían fuertemente eso. El ser obstinado es querer fuertemente algo.
¿Recuerdas alguna obstinación tuya? No. Buscó obstinadamente todas las fichas para llenar el álbum. Eso es obstinación. Ok. Hasta que lo completó. A mí me gusta pasar tiempo con él porque me cuenta anécdotas, hablamos de temas pues que estén pasando en este momento y porque hago tareas con él. Anuncia la entrada de una tienda que según decían perteneció al rey Salomón. Al rey Salomón. Me ayuda a comprender textos o artículos que pues a veces yo no puedo entender. Porque parto de unos principios muy claros. ¿Costó trabajo entenderlo? El primer principio es que el factor que más educa es el afecto. Y no me cuesta trabajo ser querendón. Bueno, son 4 palabras que quedaron grabadas aquí. Pi, pi, pi. Ya. Este es Gabriel García Márquez. ¿Cuál? Pues, Sí, ahí está. Sí. Ah, en esa sí. El de la mitad. Sí. El de la mitad. Ah, es que esto es un taller. Esto es cuando se cumplieron los 15 años de la fundación. Ya en esa ocasión prohibían tomarle fotos. Solo una vez me dijo como sí, no conozco a Gabriel García Márquez. Pero nunca me contó pues como por qué. Y luego ni se te ocurra pedirle autógrafos y mucho menos entrevistas. Lo estaban protegiendo mucho. Sí, ya estaba bien achacadito el Gabo en esa reunión. Algunas veces me sorprende gente que ha leído alguno de mis libros o de mis artículos, que llega y me dice, le agradezco mucho porque tal libro o tal artículo me sirvió para esto. Una tarjeta de María Mercedes Carranos. ¿Qué dice? Me uno al homenaje que se te rinde con el premio de periodismo. Un abrazo. No diría mentiras si dijera que los premios no le gustan. Los premios dan una gran satisfacción. Este, sin embargo, tuvo varios agregados. Primero fue una sorpresa. No sabía ni siquiera que mi nombre estuviera siendo considerado para ese premio. Pero luego era un premio que procedía de la universidad. A lo largo de los años yo he estado concurriendo a la universidad para dictar conferencias o simplemente para entrevistarme con los amigos, particularmente los de la Facultad de Comunicación. Este lo publicó la Universidad de Antioquia. Por tanto, me siento vinculado por afecto con la universidad. Y que esa universidad que yo quiero de esa manera, de repente diga que soy el Premio Nacional de Cultura, pues naturalmente eso agrega una satisfacción a la inmensa satisfacción de recibir un premio. Ustedes han premiado una trayectoria de 54 años de periodista. Y la premian en el momento en que estoy todavía juntando unas semanas para cumplir mis primeros 80 años. Todavía tenía pelo aquí, sí. Como ves, los premios le van quitando a uno el pelo. Uno como periodista y luego como escritor de libros, lo que aspira es a ser útil con cada uno de sus libros. De modo que, como los libros y los artículos los sobreviven a uno, dentro de 10, 15, 20 años, cuando yo ya muerto, la gente pueda leer un libro de esos y sienta que le resultó útil. Es una forma de inmortalidad. En medio de un periodismo tan precario como el que tenemos ahora, mi papá constituye un referente de, oiga, usted puede hacer las cosas bien,
usted esté en el medio que esté, puede hacer las cosas bien y puede no venderse. Mi abuelo es un buen periodista porque dice la verdad y la verdad pues es todo y mi abuelo dice todo, o sea, la verdad. Pienso que él es como el gran maestro que llega y te organiza y te dice cuáles son los pasos que debes seguir y cómo lo debes hacer. Entonces, pienso que es literal un maestro. Yo creo que la gente va a recordar a Javier pues, como un excelente ser humano, ¿no? Y como un maestro, porque él siempre está en disposición de ayudar a la gente, de compartir, de ofrecer sus conocimientos, y pues como un papá y un abuelito increíble. Crear es sacar algo de la nada. ¿Qué hubo, señor? Y cuando uno ha sido derrotado, cuando ha tenido una pérdida y demás, y se recupera, sobre las nadas de la pérdida, ha construido algo, su esperanza. Yo siempre he sido cultor y admirador de la esperanza y de lo que la esperanza hace en la vida de la gente. Tal vez porque me ha tocado contemplar muchos escenarios de esperanza o de desesperanza. Y siempre pienso que ese es el objetivo que debiera buscar todo periodista y todo escritor. No sembrar desesperanza, sino por el contrario, agarrarse de la poca esperanza que hay para potenciarla y para compartirla con los demás. Bueno, esta es la vida de un periodista, de un hombre que, como él mismo lo dijo, es un obstinado, pero además un querendón, porque ya uno a esta época también le toca ser como el alcahueta de los nietos, que ya uno ya los quiere, pero además les alcahuetea todo. Esta es la vida de ese hombre que fue el padre de la ética en Colombia, y es el hombre que está en este momento siendo hoy galardonado por todos nosotros, no con estatuas ni con nada, porque además él decía que él no creía mucho en las estatuillas ni en los premios, porque eso lo que hacía era aumentarle el ego a muchos periodistas. En fin, ese era Javier Darío Restrepo. Yo quisiera que entre todos nosotros que lo conocimos y que estuvimos con él siempre, pues habláramos un poco de él. Por ejemplo, empecemos con las damas. María Inés, ¿qué enseñanza le deja este hombre tan valiente en todos los aspectos y que trabajó tanto por la verdad, por el periodismo, por la excelencia? Pues todas las enseñanzas. Ojalá tuviéramos un Javier Darío hoy, trabajando hoy, ejerciendo hoy, enseñando hoy. De pronto las cosas serían un poquito diferentes, ¿no? Porque es un periodista total, íntegro, un periodista con contenido, un periodista que además le enseñó a sus colegas a hablar en contexto, a presentar información con un contexto, informar de verdad, porque lo otro es contar cosas. La gente hoy en día le cuenta a uno cosas, pero no hay un contenido, no hay un real dentro de un contexto. Bueno, hoy estamos celebrando el Día del Periodista. Y hay dos fechas, ¿no? Esta es la nuestra. A ver, creo que hay otra fecha por ahí que también la celebran. Sí, otra real, la de verdad. Que nos inventamos por allá. Bueno, no sé, en fin, pero celebrémoslo doblemente. Claro. Hoy y en esa que viene. Para mí esta es la más importante, esta es la de verdad. Pero tenemos a otro gran periodista colombiano, a quien todo el mundo conoce, desde luego. Presentarlo es como llover sobre mojado porque a todo el mundo está empapado. Este es Javier Ayala. Javier Ayala es otro gran periodista colombiano que pues ha estado en todos los campos. Le tocó cubrir una guerra. Sí.
fue corresponsal de guerra en las Malvinas. Él fue el que echó a los ingleses de aquí. En fin, Javier, ¿tú cómo ves este esquema que se presenta de ese periodista que fue Javier Darío? Javier, un poquito de allá, ya. Gabriel, ¿sí me escuchan bien? Sí, más o menos. Sí, ahora sí. Bueno, yo creo que Javier Darío tiene una ventaja sobre muchos de los colegas a quienes admiramos. Javier enseñó mucho con el ejemplo porque tenía una vida sencilla, pero una profesión agresiva. Entonces, fuera de ser un hombre ejemplar, un periodista ejemplar, pues tuvo la fortuna de eh, escribir su experiencia como periodista. Entonces, le dejó a los periodistas no solamente su ejemplo, sino que le dejó unos libros excelentes que lógicamente todos deberíamos leer y consultar. Y yo creo que ese ejemplo de periodismo, pues como decía Marinés, bien vale la pena tenerlo en cuenta ahora. Aunque lógicamente las cosas han cambiado mucho, aunque estamos en otro momento. El momento que nos toca a nosotros, ese sí que lo cubrió, como decimos en el lenguaje nuestro, sí que lo cubrió bien Javier Darío. A nosotros nos correspondió una época y creo que tratamos de hacerlo lo mejor posible. Él lo hizo mejor que todos. Y yo creo que hay unas cosas que sí son imperecederas. Hay unas cosas que nunca terminan, que nunca fenecen. Y es el buen periodismo. Es decir, Javier era un buen periodista. Y el buen periodismo trasciende inclusive las barreras tecnológicas, porque buen periodismo se hace con, con la tradición y con la tecnología de hoy. De manera que nosotros tenemos, por fortuna, tomando a Javier Darío como referencia, tenemos un buen periodista que hizo periodismo tradicional muy bueno, pero dio ejemplo para lo que hoy se hace desde el punto de vista tecnológico y en las redes sociales, porque si se tomara el ejemplo de Javier Darío, habría más responsabilidad. Y lo que decía Marinés es cierto, habría más contexto. Entonces, uno de los problemas de las redes es que no contextualizan. Entonces las redes sueltan cosas y a veces el televidente, el oyente, el lector se queda como pensando, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no me contaron lo que había detrás de esto? De manera que, volviendo al tema, Claro. me parece que Javier es un buen ejemplo y para hoy, ¿cómo sería de bueno tener nosotros varios ejemplares? En el sentido de que bien vale la pena volver al rigor, volver al servicio de la ciudadanía, saber que el periodismo es un servicio, que yo creo que nosotros tenemos un oficio que lo que tiene es el servicio, la posibilidad de crear una ciudadanía responsable, la posibilidad de denunciar las desigualdades sociales y ser una especie de contrapoder permanente. De manera que esos principios no se agotan, ¿no? Principios son tradicionales y también son aplicables al nuevo periodismo que llaman o al periodismo de las redes o al periodismo tecnológico. De manera que yo, pues, aprovechando el Día del Periodista, yo insisto en lo que siempre comentábamos nosotros cuando trabajábamos juntos con Marinés, con Gabriel, con Iñaki y inclusive con Manuel. Y es que, pues, nosotros tenemos una ocasión por el rigor, por el contraste. Y además peleábamos y buscábamos la chiva y nos chiviábamos entre todos nosotros y buscábamos la posibilidad de tener primero que todo la información y el documento, pero lógicamente tratando siempre de
conservar el principio, que es la verdad y el servicio a la comunidad. Hacer un periodismo de servicio, y ese periodismo de servicio se hace si no dices mentiras y si uno es honrado. Me parece que eso casi siempre tengo por decir, no me gusta de la profesión. Dijéramos, decirle a la gente lo que pasa con la gente y decirlo honrado. Esa sería mi reflexión, Gabriel. No, muy excelente, Javier. Mire, íbamos a traer aquí a este foro a Juan Cosaín, pero Juan tuvo que viajar a los Estados Unidos, venció el miedo que le tiene al avión para ir a los Estados Unidos, y desde allá les manda a todos ustedes un gran saludo, y un gran saludo a toda la audiencia de NotiSuper. Entonces, pero les manda a decir que lo más importante que nos puede pedir es que seamos periodistas. ¿Sí, Javier? ¿Decía algo? Gabriel, mire, lo interrumpo, Gabriel, pero qué bueno es esto, porque, a ver, Darío es un buen ejemplo, pero Juan lo complementa en el sentido de que Juan Cosaín dio una verdadera maestría de lo que es el periodismo y ha sido para mí uno de los mejores periodistas de Colombia, indudablemente, pero uno de los 5 mejores, para no entrar en simplificaciones. Ese también es otro ejemplo de cómo el periodismo se puede hacer con sentido humanístico, y además cómo el periodismo se puede hacer alegre, con pluralismo, de manera que Juan es otro maestro. Ahí van 2. Sí, eso es cierto. Mire, pero hay una persona aquí que yo quiero, ¿por qué le dije que viniera? Se trata de Dagoberto Moreno. Dagoberto Moreno es un hombre que ha estado llevándole la noticia a los colombianos y a otras partes de donde él ha trabajado, fuera de Bogotá, fuera de Colombia, porque es un hombre que está detrás de una cámara, el hombre que nació con un ojo especial, porque nada se le pasa. Entonces este hombre también es un periodista, porque yo no entiendo cómo podemos diferenciar el periodista o el comunicador o no sé qué. No, somos periodistas. Y él es un magnífico camarógrafo, periodista. Entonces, pero Dagoberto tiene una... hombre, y en eso va muy bien con Javier, porque Javier, fuera de que es un gran periodista económico y de toda esta cosa, también, les conté al principio, fue corresponsal de guerra en las Malvinas, sacó a los ingleses de ahí. Bueno, y Dagoberto también ha cubierto guerra, y estuvo precisamente con Javier Darío en una guerra aquí en Centroamérica. Dagoberto, cuéntenos cómo fue esto. Dagoberto. Pero es que Dagoberto está a una distancia. Gabriel y compañero, y qué honor estar alrededor de todos ustedes, grandes periodistas con los que yo he podido trabajar todo este tiempo. ¿Me están escuchando? Sí, ahora sí. Muy bien. Sí, señor. ¿Me escucha, Gabriel? Sí, siga, Dagoberto, okay. Que ya no, les decía que un gran placer poder estar con ustedes el día de hoy, un día tan importante para todos nosotros. Es el Día del Periodista. Indudablemente, Javier Darío es todo el periodismo. Tuve la fortuna de trabajar, digamos, no en los mismos medios, pero sí durante mucho tiempo en diferentes noticieros. Y para nosotros, pero como el periodista que
visión. Cuando uno veía después las notas al aire, veía que tenía una visión diferente de las noticias. Por eso, en el cubrimiento de muchas noticias, siempre reojo tenemos que estar mirando a Javier Darío en dónde estaba ubicado y por qué estaba ubicado. Uno después de entendía el por qué él estaba ahí. Una anécdota con él es que nosotros tuvimos, digamos, yo no sé si la fortuna o el infortunio, porque eso fue digamos, podría haber terminado en un desastre, que fue en el cubrimiento de la guerra de Nicaragua. Yo estuve 2 veces en Nicaragua y las 2 veces coincidimos con Javier Darío. Él trabajaba para 24 horas. Yo trabajaba para el noticiero NTC en su primera versión, y el editor de ese noticiero era Manuel Prado, y estuvimos montados en un avión que salió, el avión 1001 de la FAC, que fue a recoger unos refugiados durante la guerra de Nicaragua. Eran 80 colombianos que estaban varados en Nicaragua y que tocaba ir a recogerlos. Y ahí nos montamos pues muchos periodistas y camarógrafos, y yo tuve la fortuna de trabajar en ese momento con Castellanos, que era tremendo periodista, tremendo cronista, y ese avión, llegando a Nicaragua, pues lo abalearon, y con Gonzalo tuvimos también la suerte de grabar todo eso con audio, con una narración de Gonzalo Castellanos. Javier Darío, que iba con otro camarógrafo, Luis Beltrán. Infortunadamente, esas cámaras, como eran de cine, a veces uno decidía si hacerlas con sonido o sin sonido. Y en ese momento, esa grabación que hicieron para 24 horas, Luis Beltrán y el periodista con Javier Darío, que él iba con Javier Darío, pues fue sin sonido. Y nosotros con Gonzalo pues tuvimos esa gran chiva. Y para Javier Darío Restrepo, por eso yo toda la vida, él fue muy amable conmigo, porque toda la vida reconoció ese momento digamos, podríamos decir que de suerte, y de haber tenido esa chiva para el noticiero NTC que yo trabajaba en ese momento. Indudablemente yo toda la vida fui un admirador de su trabajo. He tenido la oportunidad de leer sus libros. Me encanta, siempre me encantó su sencillez, y este documental que ustedes acaban de presentar me parece un documento fabuloso para poderlo replicar no solo en los medios, sino en las universidades, a los que aprenden periodismo, porque son muchos mensajes importantes de cómo debe la labor que debe desarrollar un periodista durante su vida profesional. Pues mire, Dagoberto, de verdad usted, y yo quiero repetirlo, los camarógrafos son periodistas, y además, ¿qué hiciéramos nosotros sin ese periodista que está en la cámara? Por Dios. Y ahí es donde viene, ahora que decía que se podía grabar con sonido y sin sonido. Inclusive decían, oiga, este va con sonido mudo. Bueno, Gabriel, es que esto va con sonido mudo. Entonces, no. Y las camaritas de hoy. Con lo que trabajan los muchachos. Pero mire, bueno, es que además yo tuve la fortuna de... ¿Cómo? Usted verá que se refiere, Gabriela, usted que se refiere ahora de la vida de los camarógrafos. Obviamente, indudablemente los camarógrafos, ahora usted que se refiere a los camarógrafos, indudablemente los camarógrafos son, pues, son reporteros, son periodistas. Yo con el correr de los años tuve tiempo de ir a la universidad y me gradué de comunicador social, y ese método de la vida profesional, de entender el periodismo desde la visión periodista, ¿no? Siempre como esa, digamos, visión de dos personas diferentes, el uno, la mayoría de los periodistas, casi siempre fuimos empíricos. Eso fue lo que me llevó a mí
con el tiempo a hacer el periodismo de otra manera, que hoy lo veo con otros ojos. Iñaki está pidiendo Sí. la palabra. No, ya, ahora sí. Ahora sí escucha. Bueno, no, es que tanto Manuel como Iñaki, que le han tocado también, bueno, no hablo de Manuel porque Manuel sí se las conoce todas, ha estado en todos los peldaños, subiendo siempre, pero siempre ejerciendo la profesión como Dios manda. Yo quisiera que ustedes conocieran mucho más de Manuel. Manuel, cuéntenos así, yo sé que usted es reacio a contar todos los triunfos que ha tenido, pero usted dirigió varios medios de comunicación, varios noticieros de televisión, sabe escribir divinamente. Bueno, entonces, cuéntenos lo que a usted se le ocurra que debe saber la gente. No me voy a volver creído porque tengo la lección perdurable de Javier Darío Restrepo. Soy orgulloso de mi humildad, pero un paréntesis sobre la historia que acaba de relatar Dagoberto Moreno. Camarógrafo, en aquella época trabajábamos con la querida, histórica, memorable figura de la Chiva Cortés en NTC. Y en la guerra de Nicaragua acordamos con el periodista Gonzalo Castellanos, hermano mayor de Alfonso, que en la aproximación al aeropuerto de Managua hiciera la presentación con sonido magnético. Era la cámara de sonido que estaba operada en ese momento por Dagoberto Moreno. Él comienza la narración cuando se estaba aproximando al aeropuerto de Managua y de pronto unos sonidos metálicos, varios sonidos metálicos, los proyectiles de las balas en el fuselaje del avión. Me sorprendió como editor al mirar el material la serenidad del camarógrafo Dagoberto Moreno, que volteó la cámara y la dirigió hacia el comandante del avión, que fue, por esa serenidad también en el aterrizaje, fue galardonado. Él ya descansa en paz. Sonido magnético que registró. Luego Gonzalo en algún momento se recuperó y dijo: nos están disparando, nos están disparando. Siguió narrando. Y cuando descendieron del avión y revisaron los proyectiles muy cerca, a pocos centímetros del tanque de gasolina. Por esos centímetros se salvaron, porque imaginemos lo que hubiera sido el desastre. Y estaban Gonzalo, Mónica Rodríguez, Óscar Domínguez y otros periodistas que lo recordará Dagoberto Moreno. De mi vida, gracias al Espectador, que me dejó nacer como periodista, soñaba con ser periodista, y la primera oportunidad que tuve fue de desollinador de 13 linotipos en horas de la madrugada del Espectador, cuando había 2 ediciones, el matinal y el vespertino. Gracias, Espectador. Bueno, para que ustedes vean. Pero mire, hay, antes de que vamos con Iñaki, que Iñaki en España tiene una noticia muy buena, muy importante, precisamente para el periodismo. Y yo quisiera que María Inés, porque María Inés, lo único que le importaba a María Inés era la noticia. Ella no, el maquillaje y eso era de otro paseo, pero ella sí era la persona que estaba detrás de la noticia, analizándole y además entregándosela a ese público. María Inés, cuéntenos algo de esa parte suya, cuando a usted le tocaba llegar, que ni podía ya del estrés en que llegaba para hacer la noticia que era la de abrir, ¿de acuerdo? Sí. Y primero que todo, yo tengo que darle gracias
al universo, porque por fortuna tuve siempre excelentes directores. Si yo no hubiera tenido los directores que tuve, difícilmente hubiera podido hacer lo que hice como periodista, porque es que el periodista puede tener una manera, una visión de la información, pero uno tiene que tener quien lo oriente, quien lo guíe, quien le enseñe. Y con mis maestros, dos de ustedes están aquí, que eres tú mismo y Javier, pues uno tenía que aprender además con una manera de enseñarle a uno con el ejemplo también. Y con la formación que ellos tenían, no solamente como el gran director que a veces está metido en un curvito hoy en día, sino el reportero. De ustedes uno aprendía, era la única forma de hacerlo. Y si no hubiera tenido, repito, los maestros que tuve a lo largo de mi paso por el periodismo, pues no hubiera logrado disfrutar también ese oficio que lo disfruté tanto y que lo amé tanto. Ahora, claro, ahora que estaba hablando, tal vez Javier Darío al principio, que además creo que estoy de acuerdo, eso hay que pasarlo de nuevo, qué cosa tan linda y tan bien hecha lo de Javier Darío Restrepo, qué manera de mostrar la parte humana de este sensacional comunicador. Pero decía, estaba acordando cómo yo llegaba, pero en mi caso personal, pues es que en esa época, ¿quién vistió a quién? Es que viste a María Inés Pantoja, no, pues no se vestía con los dos trapos que tenía y que había que turnarlos. Y a mí en la vida alguien en el noticiero me dijo, María Inés, así no va, eso no puede ser, mire ese vestido. Yo no sé cómo se las arreglaban para que uno no añada de imagen del noticiero, pero eso no era lo más importante. Lo más importante era lo que uno traía como contenido, repito, y cómo el camarógrafo llegaba a complementar de manera magistral la información. Entonces, yo ahora estaba recordando eso precisamente, cómo no eran otras épocas. Obviamente todo ha cambiado y nadie va a decir que lo pasado fue mejor, es una cosa muy bonita, tiene mucha tecnología y todo, pero hay cosas que sí lo ponen a uno a pensar. Yo creo que hoy no hubiera podido trabajar yo en un noticiero de televisión si nos volvemos a la época anterior, cuando pues uno no se vestía propiamente para salir como modelo, sino para informar. Bueno, esa era María Inés. Yo tuve dos sacos, recuerdo dos blusas, que yo no sé si usted, creo que menos mal que yo tenía jefes hombres, que no se daban cuenta. Dos blusas durante un embarazo, que les tocó a ustedes lidiar, un embarazo de mellizos además, y esas dos blusas pasaron por noticiero creo que todos los días. Sí, señor. Lo recordamos muy bien. Pero bueno, pero mire, esa es María Inés. Y además, yo recuerdo, por ejemplo, Margarita Vidal, sí, una excelente periodista también, y la Margot Lichi, ahora que hablamos de Juan Gosaín. Claro, de Margot. Margot Lichi, otra extraordinaria periodista. Pero mire, antes de que pasemos a una cuestión... Yo tuve, Gabriel. Sí. Gabriel, yo tuve la fortuna con Manuel Prado. Con Manuel Prado trabajamos con Margot Lichi claro. En un noticiero que llamaba CBTV, que se ve primero. Ella hizo su incursión. Sí. Ella trabajaba en el periódico El Espacio en las mañanas y en las tardes llegaba el noticiero ahí muy cerquita del Espacio, era sobre las Américas, ahí en Bogotá. Y Margot Lichi, sus épocas de buen periodismo, infortunadamente después la perdimos como periodista. Nunca volvió a hacer no volvió a hacer periodismo en ningún medio, pero indudablemente en ese momento era una de las periodistas mujeres más importantes. Fue cuando empezó ya tal vez que el auge de las mujeres periodistas, ¿no? Porque ella ahí hizo estaban conmigo, claro, ella hizo conmigo en Caracol una cosa que Amparo se llama Peláez, Mónica Rodríguez. Llegaron las mujeres, se hacía con Amparo, se hacía con Margot. Sí. Creo que hasta Virginia Vallejo. Creo que lo primero que hizo televisión fue con Manuel Prado y allá en CBTV, que se ve primero, decía el eslogan de ese noticiero. Sí, señor. Pero mire, antes de que pasemos a una cosa que es fundamental hoy, Día del Periodista, con lo que fue el Noticiero Nacional, yo quiero que Iñaki, allá desde España, nos cuente cómo es la cuestión del Día del Periodista hoy, por qué hoy se están entregando los premios y qué se está diciendo allá en materia de libertad de expresión. Esto es muy importante. Siga Iñaki desde allá desde España y nos cuenta cómo fue la cuestión. Gracias, Gabriel. Pues es que hay coincidencias de la vida. Se tuvo que posponer por la pandemia en el pasado mes de mayo la entrega de los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid, que cumplía 125 años. Y quiso la coincidencia de la providencia que se entregaran hoy esos premios por parte de sus majestades los reyes.
a un periodista muy conocido y muy reconocido de la radio española que se llama Carlos Alsina. Y Su Majestad el Rey hoy habló sobre la profesión y los retos que tiene, precisamente por lo que mencionaba Javier Ayala y que ha sido un poco también el contexto que ha estado rondando estos 2 días nuestras conversaciones, que tiene que ver con el nuevo periodismo y cómo afrontar el papel de los redactores. Escuchemos lo que dijo el rey de España, don Felipe VI, sobre este tema de los periodistas y los retos a los que nos enfrentamos. ¿Qué es necesario para ejercer el periodismo? Una profesión, insisto, apasionante, que también conlleva problemas y muchos desafíos. La difícil situación económica que implica la reducción de las fuentes de financiación publicitaria y, en consecuencia, la precariedad en muchos de los empleos en este ámbito, así como la evolución constante de la tecnología que condiciona el modelo de negocio y la profesión misma, dibujan un escenario complejo para los medios de comunicación actualmente y, sin duda, para el futuro. En las últimas décadas, muchas sociedades se han visto inmersas en la aceleración experimentada por los avances tecnológicos y posiblemente es el sector de los medios uno de los más afectados por este cambio drástico de velocidad que les ha forzado a adaptarse con gran esfuerzo y no pocos sacrificios a una nueva manera de hacer el periodismo. Y tiene más, ¿no? Pues de esos sacrificios hablaba Su Majestad el Rey y también hacía una glosa sobre cuál es esa característica que debe tener el profesional que se dedica a contar lo que está sucediendo. Porque no simplemente se trata de decir lo que ha pasado, sino ponerlo en un contexto para que se entienda y se comprenda. Esto es lo que dijo Su Majestad a este respecto. Los cambios que se viven en el ámbito de la comunicación, el periodismo, como he dicho muchas veces, es hoy y siempre necesario. Y los periodistas seguís teniendo la noble misión de servir a la verdad, de transmitir fielmente los hechos en un contexto no exento de dificultades y en donde elementos como la desinformación, las noticias falsas o la propaganda pugnan por influir cada vez más en la realidad. Los periodistas no pueden olvidar que los destinatarios de su trabajo esperan de ellos que actúen con rigor, que eviten la precipitación en la difusión de la información y que además contrasten o la intenten contrastar antes de difundirla. No habéis elegido una profesión cualquiera. Verdaderamente debéis ser conscientes de vuestra enorme responsabilidad ante la sociedad, que espera de vosotros honestidad intelectual, capacidad. Coincidirán conmigo, Marinés, Dagoberto, Javier, Manuel, Gabriel, que estas palabras las podría haber perfectamente escrito Javier Darío Restrepo, porque son como extraídas de sus libros de ética y en las que se resume precisamente esa vocación que debemos tener de servicio y de rigor primero con nosotros mismos para entregar lo mejor que podamos a la sociedad, Gabriel. Pues sí, pero mire, el rey asistió, el rey asistió al evento. Aquí ya los presidentes no van a nada que tenga que ver con los periodistas. En fin, pero habló el rey tanto de la correcta información como la desinformación. La desinformación regularmente viene de quienes quieren que las cosas aparezcan color rosa cuando son color pantano. En fin, pero la reina Leticia pudo haber puesto un puntico y una coma en ese texto. Sí, señor. Javier. No, pues de todas maneras, aquí los altos funcionarios asisten al Congreso de la ANDI y de los empresarios de Banaque. Y por eso no pueden asistir a veces a las celebraciones periodísticas. Bueno, y ya inclusive hasta nuestros gremios hacen ruedas de prensa, ¿qué digo?
seminarios y toda esta cosa para celebrar el Día del Periodista con los gremios. Entonces, pues ya es otra cosa, en fin. Pero hay una cuestión que yo quiero que hoy, que es el Día del Periodista, le rindamos un homenaje a un hombre que de verdad le dio gloria a esta profesión porque la ejerció con cariño. Un señor que se llamó Belisario Betancur, expresidente de Colombia. Qué bueno, ¿eh? El doctor Belisario Betancur, cuando llegó a la presidencia, se dio cuenta que el gobierno entregaba unos noticieros a las diferentes casas políticas que existían en ese momento. Entonces, yo digo, por Dios, había un hombre que pensaba diferente, y ese fue el doctor Belisario Betancur, que dijo, los periodistas de televisión deben ser quienes manejen los noticieros de televisión. Javier y yo, afortunadamente, nos dieron esa oportunidad y logramos hacer un noticiero. María Inés, que también trabajó con nosotros, pues logramos hacer algo que queríamos desde hacía mucho tiempo, y era poder tener nuestro propio medio para informar como se debe informar. Y era una escuela. Es que por allí pasaron muchos de los grandes periodistas que hoy están inclusive en algunos medios. Lo que hicieron fue una escuela. Sí, es decir, en verdad, no sé, Javier, vale la pena, puedes por ejemplo, agregar a decir esto de este hombre que se llamó Belisario Betancur, gran expresidente. No, pues, claro, obviamente yo no hablo imparcialmente sobre el doctor Belisario Betancur porque, pues, le tuve mucho aprecio y tuvimos mucha cercanía en algún momento. Pero sí, él en realidad estaba muy predispuesto siempre a buscar que los periodistas se agremiaran, se unieran y tuvieran medios de comunicación. Pero yo creo que puedo contar una anécdota que refleja mucho la personalidad del presidente en relación con los periodistas, como él se consideraba periodista, que fue periodista. Él fue director de un periódico llamado La Defensa, fue reportero en el Correo de Medellín. Él fue periodista común y corriente en Medellín, luego fue director de varios medios, medios escritos, pero hay algo que yo creo que vale la pena que nunca lo comentamos, pero yo lo voy a contar ahora y me parece que se debe dejar como constancia en algún momento en el CP. El doctor Betancur es presidente electo, se reúne con varios amigos, varios periodistas, y está armando su gabinete ministerial. Y por un accidente, yo estuve en esa reunión, él invitó a un grupo a San Andrés, siendo presidente electo. Ya empezó, dijéramos, a decir cuáles eran su canciller, su ministro de Comunicaciones, su ministro de Hacienda, el secretario general de la presidencia. En determinado momento pensado que nombrar un director de la oficina de prensa de Palacio y un director de Inravisión. Como hay periodistas, pero pues conversar sobre el tema. ¿Ustedes qué opinan? Obviamente nadie se atrevió a proponer, pero a él se le ocurrió abrir la conversación de esta forma. Digo, oiga, yo sé de un periodista que sabe mucho de televisión y es muy para la televisión. Es una persona que permanentemente hace estudios sobre las noticias de televisión. Es un Gustavo. ¿A ustedes cómo les parece si lo nombro director de revisión? Entonces, pues obviamente quienes estábamos allí nos pareció que era muy lógico eso. La visión del presidente, una persona que miraba la televisión y conocía la televisión, pues debía ser el director de revisión. Y bueno,
que opinaron, sí opinaron a favor, que es una persona muy respetable. Luego dijo, y para la cárcel Nariño, le ofreció el cargo a un periodista que estaba allí y él dijo que oportunamente no podía aceptar. Dijo, oiga, pensaba que si voy a nombrar a un jefe de prensa, debería ir alguien del CPB. Y entonces preguntó, ¿quién está de presidente del CPB? Se le dio el nombre. Plano de tal, dijo, oiga, ¿sabe que sí? Yo creo que el primer jefe de prensa de la presidencia debe ser el presidente del CPB. Y así fue como llegó un destacado periodista a la jefatura de prensa de Palacio por el homenaje que el presidente de periodistas de Bogotá en ese momento cuando inició la presidencia. Bueno, para que Eso ustedes refleja vean. lo que él pensaba. Ese periodista es Fernando Barrero. Fernando Barrero, y además él siguió su carrera política muy importante, todo. Pero también hay que hacer un agregado que vale la pena, Javier, que es que a lo que después del presidente Belisario Betancur vino el presidente Barco, que el presidente Barco era un fanático de la libertad de expresión. Él no permitía que se fuera a violar la libertad de expresión. Y entonces pudo continuar más o menos el derrotero que traía el expresidente Belisario Betancur en estas materias. Entonces, yo quería hacer este agregado para resaltar a ese hombre. Gabriel, No, le agrego una cosa, Gabriel. sí, señor. Le agrego esto. Virgilio Barco vinculó de inmediato su gobierno a dos destacados colegas nuestros. De inmediato nombró a Germán Santamaría miembro de la Junta de Revisión y nombró a Óscar Alarcón Núñez desde el principio como uno de sus asesores y principales funcionarios. De manera que esa era la línea, dijéramos, liberal, porque Virgilio Barco fue ante todo un presidente liberal, pues como con es decir, primero respetuoso de los derechos y segundo, dándole participación a todos. Sí. Eso es. Bueno, pues entonces, en todo caso, creo que este día vale la pena celebrárselo a esta Colombia que tanto está anhelando una libertad de expresión que, según lo dijo la Fundación para la Libertad de Expresión, está prácticamente eliminada. Es decir, que aquí no hay libertad de expresión, dicen ellos. Con las personas que hemos hablado, todas las personas dicen realmente es muy poco lo que se puede ofrecer como libertad de prensa. Pero bueno, yo quería que también nos refiriéramos un poco a Javier, a lo que es el periodismo de hoy. Es decir, en las diferentes facetas, escritos, radio, televisión y cine. Es decir, ¿cómo ven ustedes? Porque yo lo veo de una manera, pero de pronto es muy dura. Pero ustedes, ¿cómo ven la libertad de expresión en este momento aquí en nuestro medio? No sé quién quiere empezar. Javier, que es el más mancho. No, yo en verdad, Gabriel, mire, yo lo digo con toda sinceridad. A mí me parece que se está haciendo buen periodismo. A mí me parece que la radio en Colombia está haciendo un buen periodismo. Hay un periodismo audaz y hay un periodismo informativo importante. Es decir, a veces con exageraciones,
en el sentido de que pues algunos periodistas, en lugar de contar la historia, quieren ser, dijéramos, historia, pero no importa, se está haciendo buen periodismo, creo yo. En televisión también hay una cosa muy buena, hay muy buenos periodistas en televisión y los noticieros de televisión, yo creo que los nuestros compiten. Creo que la prensa escrita ha tenido ahí una especie de pausa. El periodismo escrito creo que eh, todavía debe soportar críticas en el sentido de que yo no sé por qué la transición les ha dado tan duro y han perdido la gran oportunidad de hacer crónica sobre un país que todos los días da, todos los días da material de crónicas. Este es un país donde aumenta la desigualdad, donde la pobreza se ve en todas partes, en donde los servicios no sirven, en donde la gente está que alguien tome la vocería de ellos o de la gente. Me parece que hay una cosa que el periodismo escrito tiene que, éramos, por mucho material. Hay mucha historia en la calle, hay mucha historia para plantear y pedir que haya soluciones. Me parece, por ejemplo, que los temas de la pobreza, los temas de las necesidades diarias de la gente, el mismo tema de la pandemia, yo creo que ha sido una oportunidad de hacer buen periodismo y yo creo que algunos medios escritos no han respondido a ese desafío. Que Pero en les dio verdad COVID. yo creo que se está haciendo buen periodismo. ¿Perdón? A ver, Sí, ¿quién me quiere? parece Yo le digo que hay que yo estoy de acuerdo oportunidad con de hacer Javier, buen periodismo. claro, que yo estoy de acuerdo con Javier que la radio, a mí me parece que se hace un excelente periodismo. Además, porque tiene, yo no sé hasta qué punto haya tanta libertad o sea, tan cohibida la información o está controlada, porque yo oigo esos programas de radio donde la gente de todas las tendencias políticas, sociales, religiosas, sientan su punto de vista y no hay problema. Digamos, a mí me parece que la radio está haciendo un buen periodismo, con mucha información y con más contenido y contexto, como decía yo antes. La radio. Los medios de televisión son muy buenos tecnológicamente, pero me parecen mucho todos, son igualitos y con el mismo corte, entonces no hay una variedad de pronto en la visualización de la información. Pero a la prensa sí le dio COVID, la prensa escrita, pues los periódicos, las revistas, yo pienso que les dio fue un COVID tremendo, porque en primer lugar quedaron confinados en una cosa que se llama vanidad, egocentrismo, narcisismo y poca información. Y fuera de eso perdieron el olfato y el sabor por la información real. Entonces eso es puro COVID lo que les dio. Y la verdad es que a mí me parece que el medio de comunicación nos quedamos muy mal en Colombia, pero no tenemos. Salvo los periódicos regionales que hacen algo. Pero por ejemplo en Bogotá me parece que no hay una información que sea además creíble sabiendo cómo y qué hay detrás. Es que a veces es tan grave que la manejen los políticos como tan grave que lo manejen los monopolios de la economía. Entonces allí no hay nada. La radio se maneja mejor. Tienen buenos periodistas, buenos reporteros, y los medios, como le digo, repito, la televisión es que el formato es tan igualito, tan el mismo, que a veces se pierde como la esencia de, por estar mirando uno de esos, se le olvida qué están diciendo. Bueno, don Manuel. Gabriel, María Inés acaba de hablar de la pérdida del olfato y del sabor, síntomas alarmantes del COVID-19. Y no me las voy a picar de muy macho, ni más faltaba. Pero recuerdo a Javier Darío Restrepo por su legado en presente. El periodismo ético consiste en decir la verdad, y la verdad que incomoda a veces. Sí, señor. La verdad incomoda. Los periodistas que digan la verdad sin contemplaciones.
Entonces, ¿qué es lo que hay Lo que hace hacer? más la radio. Hay excepciones, naturalmente, que es lo que estaba anotando Marinés. También Javier habló, Javier Ayala, el porqué de las cosas, que forma parte del contexto que también destacó, y a propósito de Javier Darío, María Inés. Entonces es el contexto, el porqué, que me hace recordar a Larry King, otro maestro del periodismo, gran entrevistador de Estados Unidos, que también nos acaba de dejar físicamente, pero también deja un legado, que dice, el porqué de las cosas es la pregunta más importante del mundo, y ahora más que nunca. Gracias. Bueno, Iñaki, ¿cómo lo ve usted desde allá, desde la madre patria? Pues en medio de tantos maestros yo me siento muy chiquitico para dar opiniones, pero le quiero dejar una reflexión que hizo Carlos Alsina, el periodista que hoy fue galardonado con la edición número 82 del premio de la Asociación de la Prensa de Madrid. Y decía que el peor enemigo del periodismo es la autocensura. Y él tiene la creencia, según dijo en su discurso, de que esa autocensura se está acrecentando cada día más debido a las presiones económicas, políticas y muchas veces sociales a las que se están viendo abocados los periodistas, y que precisamente ese es el reto, luchar para que todas esas influencias externas no terminen convirtiéndose en una autocensura que lo que produce es una lesión a la realidad que se debe contar y que se debe compartir con la sociedad. Y yo creo que en la medida en que en Colombia los periodistas nos demos cuenta de que también tenemos que luchar contra esa autocensura y permitirnos ver las cosas como realmente son, y parafraseando nuevamente a Javier Darío, poniendo la entrega de lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros, es cuando se está nuevamente reivindicando esta profesión que en las nuevas tecnologías, como ya lo mencionamos ayer, tiene un reto enorme porque han cambiado muchas de las herramientas, pero la esencia sigue siendo la misma. Bueno, yo quería agregar algo, porque ustedes lo han dicho todo. Sin embargo, hay algo que a mí me llama la atención y me preocupa sobremanera. Es cómo los medios de mayor credibilidad tienen que escoger entre el billete y la cuartilla. Hablo yo de la cuartilla, pues los que todavía De llegamos a nuestra usarla. cuartilla. Y a usarla. Entonces es el billete o la cuartilla. Y resulta que lo más grave es que el billete le está ganando la guerra a la cuartilla. La cuartilla no dispara. De pronto lo otro sí. Entonces, estamos viendo cómo van desapareciendo ciertos medios que eran la garantía que tenía la sociedad de mostrar cómo venían los hechos, y se permitía a los ciudadanos conocer la realidad de lo que estaba ocurriendo. Esto está desapareciendo. Vemos cómo revistas, periódicos, radios van abandonando el objetivo, que era el objetivo era informar. Esperemos a ver si de pronto en estos meses que todavía faltan para terminar este año hay algún cambio, porque miren, el presidente de la República no asiste a los eventos de los periodistas. Él tiene una ¿cómo llama eso? Una cuestión tan grande que la dedica a informar a su manera, ¿ya? Entonces, el Estado y el sector privado informan a su manera,
la reportería se acaba, no existen las ruedas de prensa, es decir, ya todo lo que es el sumo de la libertad de expresión va ido como debilitándose, como desapareciendo. Eso es lo que yo podía agregar a toda la sabiduría que ustedes acaban de darnos en estas materias. Yo le agradezco mucho a María Inés que nos haya acompañado. Le quiero pedir es un favor, a ver si de pronto ella vuelve a los medios, porque personas como ella son las que están necesitando nuestros medios para que se garantice lo que la sociedad está esperando: información, no, y evite la desinformación. Manuel. Muchas gracias, Gabriel. Es que he perdido 2 veces por internet, me dispensan. Acabo de reconectar. Estamos ya al cierre. Ya casi vamos a ver si podemos mejorar. Estaba desconectado. Sí, señor. Y Iñaki, de verdad, nos agrada mucho que usted nos haya mostrado lo de España, en donde el rey le ha hecho un reconocimiento a los medios de comunicación, sí, honesto. Él no se esconde detrás de un escaparate lleno de gente que le está soplando. Él piensa. Bueno, mil gracias, de verdad, a Juan Manuel, que nos ha manejado este aparato con toda la maestría de siempre, a Javier Ayala, que se nos hizo Dagoberto, el hombre detrás de la cámara. Él estaba en trabajo. Bueno, sí. Y es que nosotros, como no tenemos trabajo, entonces yo a las 7:30 empiezo. No. Bueno, no, nosotros queríamos haber hablado un poquito de esa cuestión de la EPM, en donde se enfrentaron por primera vez el presidente actual y el presidente eterno. Por primera vez, el presidente actual le hizo un etico que el que manda soy yo. Y eso, ¿sabe que le ha gustado mucho a la gente? ¿Tú sabes quién lo graduó? ¿Tú sabes, Gabriel? Sí, señor. Iñaki, ¿quién lo graduó de presidente eterno? El presidente actual. Iván Duque, un 3 de marzo en el Coliseo de la Universidad de Antioquia de Medellín, en un gesto de gratitud, él dijo, está en internet, eso se marca simplemente el día que le dijeron presidente eterno a Álvaro Uribe Vélez. Iván Duque. O cuando le dijo el doctor Santos, es el mejor presidente de Colombia. El gran colombiano. El gran colombiano presidente eterno. Ahí está publicado en internet, para llegar. Exactamente. Entonces, es una noticia de la antigua revista Semana. Y hablando de la EPM, les iba a traer a quien va a ser el nuevo gerente. Pero es otra cosita, perdóneme, Gabriel. Infortunadamente no es mi costumbre interrumpir, pero sí, él ayer en el debate que tuvo enfrentado al alcalde de Medellín, cuando él le dijo que mientras sea alcalde de Medellín no permitirá la que denominó como expropiación de la EPM. Y Álvaro Uribe recordó que muy joven había sido funcionario de la EPM, tenía 24 años de edad cuando fue nombrado encargado de los bienes públicos de la EPM de Antioquia. Además, entonces, el alcalde está evitando un conejo millonario, ¿no? Un conejazo le iban a meter a la EPM, y por eso es que mucha gente está defendiendo al expresidente Uribe, que además está cobrándose al alcalde porque fue el que lo derrotó. En fin, y también quería hablarles de otra cantidad de cosas, pero el tumbis de la vacuna. Manuel, ¿cómo es el tumbis de la vacuna?
es que con el miedo reinante que hay, que es una de las herramientas de la manipulación, en el departamento del Valle se dijo ayer en algunos noticieros que habían descubierto o detectado los organismos de control la venta fraudulenta de unas presuntas vacunas. Entonces, desde el comienzo de ese tumbe, como usted lo denomina, hasta el momento, ¿a cuánta gente que en medio del miedo, de la angustia, del susto de la posible muerte, cayeron en la trampa y compraron esa vacuna que puede ser de agua o de agua de panela? Parece que es agua de panela, pero bueno, entonces mire, ese tipo de cosas es la que quería que habláramos hoy, pero es que cuando la gente ve en todos los medios de comunicación que ya le están poniendo una vacuna y ve la jeringa y ve el líquido y ve la agujota y entonces dice, entonces sí existe la vacuna. Entonces, lo que pasa es que no nos la quieren poner, entonces van y se la compran a cualquiera. Es decir, es la falta de pedagogía también que el gobierno lo inundó en esta emergencia. Bueno, de todas maneras, pues mil gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Este fue NotiSuper, la noticia viva. Gracias. Hemos estado en los 5 continentes. Mil gracias y estaremos mañana de nuevo. Dos cositas para despedirnos. Hoy están condecorando a Plinio Apuleyo Mendoza. Bueno, le van a dar la Cruz de Boyacá en el gobierno. Y decían que era el periodista más antiguo. Pero yo quisiera destacar un poquito a Lucy Nieto de Samper, que 98 años tiene, sigue escribiendo su columna y hoy vive en una casa de retiro de ancianos. Y desde allí mantiene más informada que nosotros que estamos afuera. Entonces, además, es admirable cómo la llevaron antes decíamos ancianato, hoy se llama Casa de Retiro de Mayores. Entonces, es la misma cosa. Y desde allá ella mantiene con un televisor, con su radio, con un teléfono, totalmente informada para hacer su columna del periódico El Tiempo los domingos. 98 años. Es la columnista mujer más antigua de América. O más, es una columnista reportera. Se la sabe todas, en todas partes. Es impresionante la actualización que tiene siempre. A su edad. Señor. Sí, señor. Vale la pena que de verdad le hagan un homenaje en este día a esta señora. Y además que es muy querida. Yo tuve oportunidad de trabajar en El Tiempo con ella y la conocía ya. Bueno, entonces nos veremos mañana. Gracias por la invitación. En NotiSuper, porque NotiSuper es la noticia viva. No.